Y bueno, y lo vamos a terminar de completar. En realidad vamos a ver mucho más integral, pero el tema, el módulo lo vamos a terminar de completar en la semana que viene, por supuesto. Y ya después la semana que viene les diré más o menos cuándo va a ser el parcial, porque todavía no lo he previsto, pero ya tendremos alguna fecha. Bueno, entonces vamos a ver el apunte. Profe, ¿integrales es el último tema que entra en el parcial o después vamos a ver alguno más? No es el último tema. Y además porque integral en realidad, como les digo, es un bloque, pero después vienen integrales reales, que es como la continuación de esto. Entonces eso todavía entra, pero no es lo que sigue, porque antes está serie. O sea que hay varios temitas todavía antes de llegar al parcial. Bien, gracias. Bueno, entonces empezamos con integración en el plano complejo, así como hemos visto todos los, digamos, los otros conceptos que manejaron para funciones reales y lo hemos visto para complejos. Ahora también vamos a ver el concepto de integral. En general, hay varias de estas primeras partes, yo por ahí les digo que las vean ustedes, porque tiene que ver con las propiedades de las integrales, con cómo se puede separar en la integral de la parte real y la parte imaginaria de una función compleja, y entonces porque estoy aplicando la propiedad de linealidad, lo mismo que la integral de una constante por una función, o de la suma de dos funciones, como en este caso que hicimos, como que hay una función compleja acá, que tiene su parte real y su parte imaginaria. Lo único que acá, en vez de tratarla como su variable, como si fuera compleja, no, la trata como una variable real. Y bueno, entonces aplica esto como para ver que se puede deducir de alguna manera que se cumplen las propiedades de la integral para una función compleja. Y hay otra, bueno, esta propiedad sería nueva, como decir que la parte real de una integral compleja va a ser la integral de la parte real de la función. O sea que si yo saco la parte real, integro esa parte real, bueno, voy a tener la parte real de esa integral. Bueno, lo mismo se cumple para una constante compleja como gamma que puse acá, aunque acá i también es una constante compleja, pero es un número particular, ¿no es cierto? Y hay una propiedad que sí la tendríamos que ver, que es la deducción de por qué una integral, el módulo de una integral siempre es menor o igual que la integral del módulo, del integrando, digamos. Y por qué esta la vamos a aplicar. Entonces vamos a ver esto, cómo desarrollamos esta parte nada más. Las otras es muy sencillo, lo ven ustedes. Y entonces, supongamos que yo tengo una integral entre a y b con la variable t definida como un parámetro real, ahora no una función compleja. Después vamos a definir la integral de una función f de z, por ahora la tomemos como esta función que pusimos acá, con t que varía entre dos límites reales a y b, inferior y superior. Entonces, yo podría decir que esta integral va a ser un valor complejo que lo puedo expresar en su forma polar, porque esto es la forma polar. Ya lo hemos visto en la última clase. Y bueno, le llamo R0 al módulo y le llamo θ 0 al argumento. Uno de los infinitos argumentos. Entonces yo lo que hago es pasar este E a la I θ 0 al otro miembro. Pasaría como E a la menos I θ 0. Si invierto la base, quedaría de esa manera. Lo introduzco adentro de la integral, aunque no sería necesario porque, bueno, es una constante para la integral esta que depende de la variable t. Bueno, pero teniendo en cuenta que esto va a tener una parte real y una parte imaginaria, porque es una integral compleja, por esto, por la 1 sería, y como del otro lado yo tengo un número real positivo solamente, entonces quiere decir que el haber introducido este e a la menos i θ 0 hace que lo que quede de esta integral va a ser solo la parte real, porque si queda parte imaginaria no se cumpliría la igualdad, porque del otro lado tengo un número real positivo. Entonces yo podría decir que este número R0 real positivo es directamente igual a la parte real de esta integral, como dice ahí.
pero por la propiedad esa que les había dicho recién, la parte real es la integral de la parte real del integrando. El diferencial de t es real, porque es una variable t, es una variable real. Entonces lo único que puede ser complejo es toda esta función. Por eso pongo entre corchetes la parte real de esto solo. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que esto, que por las desigualdades entre parte real y módulo de un complejo, sabemos que la parte real siempre es menor o igual que el módulo de ese complejo. A lo sumo podría ser igual si es positiva y si tiene solamente parte real, ¿sí? Ahora, el módulo de un producto es el producto de los módulos de estas dos funciones. ¿Y cuánto vale el módulo de e a la menos i tita 0, siendo que esto está expresado en forma polar? 1, porque es lo que tiene acá acompañando a la e. El tita 0 sería el argumento. Por lo tanto, esto desaparece, porque en realidad es 1, y queda el módulo de f de t. O sea que podríamos poner que R0, como acá hay una, digamos, R0 es igual a esto, ¿no es cierto? Pero como hay una desigualdad, sería menor o igual que la integral de, en lugar de reemplazar esto, reemplazo el módulo de f de t. Por eso me queda algo mayor. Pero por otro lado, si nosotros planteamos en esto la igualdad de los módulos, diría que el módulo de este complejo, que es R0, es igual al módulo de esta integral. Esto es lo que puse acá. ¿Estamos? Entonces, si yo ahora reemplazo en esta desigualdad R0 por el módulo de esta integral, me queda probado que el módulo de una integral compleja siempre va a ser menor o igual que la integral del módulo de la integral. ¿Sí? Bueno, esto después lo vamos a aplicar en las propiedades que vamos a ver de la integral. Digamos que esto yo mucho no lo tengo en cuenta, sino que lo tenemos en cuenta más para la aplicación, que vamos a ver después, y sobre todo para deducir otra propiedad importante que se cumple acá con variable compleja y que la vamos a ver enseguida. Bueno, acá no hay ninguna pregunta en el chat. ¿Están viendo bien ustedes acá el apunte? Sí. Sí, se ve bien, profe. Bueno, entonces ahora sí entramos como a la parte más importante del tema. Esto era como una introducción y bueno, sí, una demostración de una propiedad que vamos a usar. Entonces, como nosotros vamos a definir integrales sobre ciertos contornos o líneas o curvas en el plano Z, porque vamos a tener X e Y, entonces primero tendríamos que definir cómo van a ser esos contornos y cuáles serían las ecuaciones de ese contorno, cómo la podría poner en función de Z, que es nuestra variable compleja. Entonces veamos algunas clases de curvas. Por ejemplo, yo acá tengo una curva cualquiera, que puede ser una curva conocida. Esa curva, como está dada en un plano, aunque sea el plano complejo, puede estar definida por sus ecuaciones paramétricas, como lo han visto en álgebra. O sea, x es una x de t, digamos, una función x de t, y una función y de t con t, un parámetro real, que varía entre a y b. Y supongamos que estas son funciones continuas del parámetro t. Pero entonces, como la variable compleja z es x más y, entonces yo podría describir los puntos de esta curva directamente con esta ecuación. O sea, plantear que z de t igual a la parte real x de t más y veces la parte imaginaria y de t, representa la curva en forma paramétrica, esta curva c del plano xy, con el parámetro t que varía entre ahí. Nosotros empezamos a ver funciones de variable compleja, no me acuerdo en qué parte, pero sí, al principio. Dijimos que nosotros teníamos una función de una variable compleja y que era compleja, pero que a la vez, a veces, podía ser que la parte imaginaria de esa función, o sea, el b de xy que hemos puesto siempre, para ponerlo, bueno, el de la función f de z igual a u
podría que fuera 0 esta parte. Y si sería 0, entonces esto sería una función real de una variable compleja. Bueno, pero puede darse el otro caso, que tenga una función compleja de una variable real. Y ese es el caso de esta ecuación. Z de t igual a x de t más y de t, que expresa la curva C, volvamos, la 1 sería, es el ejemplo de una función compleja, porque z es complejo, tiene parte real y parte imaginaria, pero que depende no de la variable x, y como dependía antes la función f de z, sino que depende de un parámetro real t. O sea que esta nueva función compleja de un parámetro real, estamos viendo que en cierta medida me está representando una curva en el plano, en este caso en el plano xy, o también en el plano complejo. Entonces, si estas funciones son continuas, en realidad, y, o sea, acuérdense en que cómo deducíamos la continuidad de una función compleja, y de acuerdo a la continuidad de su parte real y su parte imaginaria. Entonces podríamos decir que esta función es continua si x de t y de t son continuos. Y entonces eso describe a la curva C en el plano. Y así es como vamos a trabajar con las curvas que vamos a tener, por supuesto, una curva conocida, no cualquiera como puse acá. Acá hay dos ejemplos, ¿sí? Y estos dos ejemplos corresponden a dos definiciones distintas de arco. Uno se llama arco simple o arco de Jordan, que es aquel que no se cruza consigo mismo. ¿Qué quiere decir? Que para dos valores distintos de t, en este intervalo AB, yo voy a tener distintos valores de z de t. O sea que esto es lo que expresa esto que he puesto acá. Y si C es simple también, o sea que cumple esta condición, excepto por el hecho de que Z de A igual a Z de B, o sea que coincide solamente la evaluación en el extremo inicial y el extremo final, entonces se dice que es una curva simple cerrada o curva de Jordan, como en este caso esta circunferencia. Bueno, y ahora la idea sería ir a lo práctico de cómo parametrizo una curva o cómo la expreso con esta ecuación, que va a expresar siempre los contornos o arcos o curvas simples cerradas que vamos a trabajar para resolver una integral. Entonces acá di dos ejemplos. Por ejemplo, esto digamos que está formado por dos arcos, en realidad, y por eso la definición de la z de t no se puede hacer con una sola fórmula. Para un intervalo yo acá tomé t igual a x, fíjense. Y acá va a ser igual a t también, porque esta sería la curva y igual a x, que en realidad la estaría representando en forma paramétrica. Sería x igual a t y igual a t. Pero formando la ecuación 1, esto queda t más it. Eso cuando t varía entre 0 y 1. Y cuando varía entre 1 y 2, si a t la sigo llamando a x, y se mantiene constante en 1. Por lo tanto, acá es 1 y solo. Ya no depende de t. Y entonces así se describe este arco simple, que en realidad en ningún punto coincide el valor de z de t para dos puntos distintos de esta curva o arco, ¿sí? Bueno, y una circunferencia, ¿cómo se representa? Fíjense que una circunferencia lo más fácil es representarla en la forma polar. ¿Por qué? Porque hay una distancia al origen constante, que es el radio, y si está recorrida en sentido antihorario, vamos a considerar que es el sentido positivo. Igual que lo hacemos para el análisis 1, 2, 3. Para todos los análisis. O sea que el recorrido positivo es el sentido antihorario. Y por ende el contrario va a ser el negativo, ¿sí? Bueno, eso a veces lo vamos a especificar como poniendo acá C más, ya lo vamos a ver, con un más como supraíndice para indicar que está recorrido en sentido positivo. Bueno, ¿y cómo la ecuación paramétrica podría ser esto? Porque en realidad si ustedes lo ponen en la forma polar, esto sería 3 el radio por E a la I tita. Pero si a E a la I tita lo ponemos como
coseno de tita más y seno de tita, y lo multiplicamos por 3, queda expresado así. O sea que en este caso la ecuación paramétrica de estas dos, x e y, no van a ser otra cosa que esto. 3 por coseno de t sería x de t. Y 3 por el seno de t. Pero entonces esta ecuación representa esta circunferencia, ¿sí?, en función de un parámetro t que evidentemente tengo que poner entre qué valores varía. Para que la circunferencia coincida solo el punto final con el inicial, tiene que ser recorrida una sola vez. Y una sola vez es que t tiene que ir de 0 a 2pi. Aunque yo acá puedo variar esto y decir que va de menos pi a pi, es lo mismo. Incluso en la guía van a tener un ejercicio que en lugar del parámetro t usa la variable tita. Porque, bueno, porque se asocia más a lo que correspondería acá, que sería un ángulo. O sea, t no es ni x ni y, sino que es el ángulo que va tomando el radio vector a medida que recorro la circunferencia. ¿Estamos? Bueno, pero hasta ahora esto es análisis 1, podríamos decir, porque es conocer una curva y encontrar su ecuación paramétrica, en este caso para x y t, o también ya vamos a ver que podemos encontrar la forma explícita de la curva y reemplazar y en función de x cuando definamos la integral compleja. Pero eso ya lo vamos a ver enseguida. Ahora digamos algo sobre este contorno. ¿Ustedes me podrían decir si este arco es suave? En el sentido de que tiene una variación continua. Cuando yo voy recorriendo de punto a punto. No, no es suave. No, ¿en dónde no es suave? En el punto En el punto 1, 1, 1. Claro, porque ahí se produce un quiebre de la tangente que te está dando la continuidad de la curva. ¿Y esta curva? La circunferencia. Es así. Sí, sí, eso es suave. Bueno, pero esta podríamos decir que es suave por tramos, porque es continua por tramos. Entonces vamos a tomarlo a esto como, cuando integremos, vamos a tomarlo como un arco suave por tramos, como un contorno, después le vamos a llamar, y vamos a poder realizar la integral desdoblando la integral en la suma de dos integrales. Una sobre este contorno, sobre este arco, y otra sobre este. Y la suma me va a dar la integral total. Pero para eso tenemos que definir qué es lo que es un arco suave. Y tiene que ver con la derivada de la expresión 1. Porque la expresión 1 es la que representa este arco. O esta circunferencia, que sería una curva simple cerrada. Porque quería decir algo acá. No, acá no está. ¿Qué es lo que sería un arco no suave o una curva no simple, digamos? O no simple cerrada. Sería algo así como esto. Pero no sé dónde lo veo. Acá. Si es que aparece esta, por ejemplo, que yo hice acá. ¿Por qué? Porque acá se cruza de nuevo y coincide un punto, por más que el final es distinto. Esta que hice acá no es una curva simple y tiene, se supone, una variación continua. Bueno, me salió porque le hice a mano acá, ¿no? Y acá simplemente está bueno que veamos esto porque después lo vamos a ver enseguida. El diferencial de la variable z, que yo puedo considerar como un elemento de longitud de la curva, ¿sí?, un pequeño infinitésimo, un segmento infinitesimal, que lo podría considerar prácticamente un segmento de recta, ¿sí?, que es infinitesimal, está formado o está formando un triangulito rectángulo, donde esto sería diferencial de x y esto sería diferencial de y. Visto acá como el eje x y el eje y. Entonces el diferencial de la variable z se podría poner de esta manera. Diferencial de x más y diferencial de y. Bueno, es una manera que vamos a usar después. Por eso se la quise mostrar acá. Y no sé si acá hay otra cosa. Creo que no. Sí, acá es una integral sobre un contorno, pero lo vamos a ver después. Y esto es un círculo que no sé por qué está ahí, pero va, no importa. Bueno, sigamos entonces con esto. Pero me voy a ir acá para ver. Entonces quería ver qué pasa, cómo definimos la suavidad de ese arco o de esa curva simple cerrada.
Para eso no hace falta definir la derivada de la expresión 1. Y la derivada de la expresión 1 sería directamente derivar con respecto a la variable t. No depende ahora de dos variables. Entonces z' de t sería x' de t más y' de t, que es lo que está acá. Con t que varía entre a y b. ¿Y qué es lo que representaría si yo hago la derivada de y con respecto a x? Podría ser el cociente entre y' y x', ¿o no? Porque ¿qué es lo que es x'? Sería la variación de y con respecto a t. Sobre la variación de x con respecto a t, me daría la variación de y con respecto a x. ¿Sí? Se puede poner así. Pero ¿y esto qué está representando? De acuerdo a una curva en el plano. Estaría representando la derivada, la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente de la curva en el punto considerado. Porque eso lo sabemos por interpretación geométrica de la derivada. O acá, por ejemplo, la tangente sería 45 grados. Estuviera justo acá 45. Y en realidad sería 135. ¿Por qué? Porque si estoy recorriendo en este sentido, interesa cómo queda la tangente en este sentido. Entonces, que queda con respecto al eje X a 135 grados. Entonces, que ese ángulo alfa sería los 135 grados. Y si yo saco alfa de acá, sería el alfa, en realidad es el argumento de esto, porque fíjense que yo estoy haciendo parte imaginaria sobre parte real de un complejo, que en realidad, si yo hago eso y saco la tangente como de tita, que le llamábamos antes, ese tita era el argumento. Y entonces ahora ese alfa, que interpreta el ángulo que forma la tangente geométrica, no es otra cosa que el argumento de z'. ¿Está bien en los apuntes esto? Si ustedes controlan, después controlenlo porque yo esto lo cambié una vez y creo que lo cambié en los apuntes que hemos puesto en el aula virtual, pero en una de esas puede llegar a estar equivocado porque ahí no sé si le había puesto tangente de alfa igual al argumento y no era Sí, con tangente, es alfa. está igual, profe. Alguien lo está igual, bueno, entonces está bien, está correcto. Bueno, entonces interpretamos que fíjense que la pendiente, podríamos decir, a la curva en cada punto, no es otra cosa que el argumento de este complejo. Ahora, para que esa pendiente varíe en forma continua, y entonces podríamos decir que es un arco suave, o podamos decir que es un arco suave, debería cumplirse que estos sean funciones continuas, que existan, acá esto es lo que dice que z' exista, que sean continuas y que nunca se hagan cero simultáneamente. Porque fíjense que si esto se hace cero, o sea, si z' fuera cero, esto sería 0 sobre 0. Y entonces habría una indeterminación del ángulo. No tendría una variación continua de esa tangente. Por lo tanto, si se cumplen esas tres condiciones, en este z' existe, es continuo porque son continuas estas dos, y nunca se hace cero, entonces vamos a decir que se trata, la curva que representa esta ecuación es una curva suave, o es un arco suave, ¿sí? En este caso ustedes me dijeron, no es un arco suave, porque acá va a haber una variación que no es continua. Seguramente porque ahí las derivadas estas no van a ser continuas. Pasa de un ángulo de 45 a un ángulo de 0. Pero bueno, yo la puedo descomponer en un contorno, como le vamos a llamar ahora, formado por un arco suave por tramos. Estaría formado por dos tramos en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el concepto de curva o arco suave. Y acá viene lo que le había mostrado recién en el dibujito. Si yo quiero de un arco suave como este, determinar la longitud de esa curva, y yo tengo, por supuesto, la ecuación paramétrica y todo, tengo la ecuación 1, y quiero determinar cuánto es la longitud de esta curva desde A hasta B, lo podría hacer haciendo una integral sobre ese contorno. Fíjense, defino un diferencial de longitud
que es infinitesimalmente un segmento, y que sería el módulo de diferencial de z. Porque si vuelvo acá al Jamboard, esto es el vector diferencial de z, que es el complejo diferencial de z que está formado por esto. Pero la longitud de este vector sería el módulo de esto, que es lo mismo que decir que el módulo sería la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y yo quiero sacar la longitud porque después quiero integrar desde a hasta b. Y entonces si integro ese pequeño diferencial de longitud desde a hasta b, me voy a obtener la longitud total de la curva. Y eso es lo que he tratado de hacer acá. Integro el módulo de diferencial de z a lo largo de ese contorno C, o de esa curva o arco suave C. Pero ¿quién es el módulo de diferencial de z? Acá lo puse de otra manera, porque fíjense, diferencial de z, yo puedo derivar esto con respecto a t, o sea, sería z', perdón, esta, por el diferencial de la variable t. Entonces yo lo podría poner como z' por diferencial de t. Pero esto, acá no lo he hecho, pero después sí, para sacar esto, si yo multiplico diferencial de t por cada uno de los dos partes de este z', ¿qué me va a quedar acá? Y me queda x' por diferencial de t y prima por diferencial de t. Eso es respectivamente diferencial de y diferencial de x y diferencial de y. Y por eso si tomo el módulo, quedaría diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, la raíz cuadrada. Bueno, pero acá no me interesa ponerlo en función de, que yo lo quiero poner en función de estas funciones, que yo sé que son continuas y que existen para todo t entre a y b, y que no se hace cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Distribuyo acá el módulo de z' por el módulo diferencial de t. Diferencial de t es una variable real, de que su módulo se supone que yo tomo un diferencial en sentido positivo. Por lo tanto, es diferencial de t el módulo. Y el módulo de z' lo saco de esta ecuación. O sea, la raíz cuadrada por Pitágoras de x' al cuadrado más y' al cuadrado. Y entonces esto me estaría definiendo si dijimos que se trata de un arco suave, estas funciones son continuas del parámetro t entre a y b. O sea que esto me podría estar definiendo la longitud, o podría calcular, debido a que estas son funciones continuas, la longitud entre a y b. ¿Qué pasa si tengo dos arcos, como en este caso? Bueno, voy a poder determinar la longitud de este con esta ecuación, y la longitud de este con esta otra ecuación. O sea que después sumo y quedaría como la suma de las integrales para determinar la longitud de todo este contorno. Bueno, ustedes han visto que yo he empleado mucho la palabra contorno, contorno, contorno. Y no vamos a cansar de decir contorno, contorno, contorno. ¿Por qué? Porque todas las curvas que hemos visto hasta ahora son contornos. ¿A qué le vamos a llamar contorno? Y esta es la definición. Contorno o también arco suave por tramo. Va a ser un arco que consta, y acá he hecho algo más general, que consta de un número finito de arcos, pero unidos por sus extremos, o sea, con una continuidad. Por ejemplo, este es un contorno, formado por tres arcos suaves. C1, unión con C2, unión con C3. Sería así expresado en el plano X. Esto es un contorno formado por dos arcos suaves. Este es un contorno formado por un solo arco suave. Y en este caso, este contorno es cerrado simple, que también se le llama contorno de Jordan. ¿Sí? Cerrado no simple sería, si esto yo le pongo acá una variación, por ejemplo, entre 0 y 3pi, en vez de 2pi. No, ya no es simple, porque esta parte estaría recorriendo dos veces. Y para que sea simple, tiene que coincidir el punto inicial con el punto final. ¿Sí? Entonces, en general, le vamos a llamar contorno a un arco, digamos, puede ser una curva cerrada, pero que consta de un número finito de arcos suaves unidos por sus ejes. Y ahora, una vez, bueno, no sé si hay alguna duda acá, porque esta sería
como el primer temita, que es sobre dónde vamos a definir las integrales. Y ahora viene la definición de integral sobre un contorno C, cualquiera. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. A ver acá. No dice nada. No, ¿quiere decir que soy muy claro o no es Profe, tan yo así? tengo una duda. Bueno, a ver. ¿Por qué el módulo del diferencial de z es igual a la derivada por el diferencial de t? Eso no me quedó claro. Ese es el diferencial, como este de acá. No, ahí abajo, al lado del gráfico. Esto. Eso, porque el módulo diferencial de z es igual a No, z' el de módulo t. no. Diferencial de Z, porque estamos viendo lo de adentro. El módulo sigue estando. Porque es como el diferencial de una función que depende de una variable. ¿Cómo es el diferencial de una f de x? Es f' de x por diferencial de x. En análisis 1. De eso estoy hablando. Entonces acá z depende de una variable. A ver, puede haber una confusión porque acá está x e y. Pero x e y dependen de t también. O sea que yo puedo decir que z es una función de la variable t. Fíjense que acá en ningún momento pongo x, y. Y acá tampoco. Pongo t solamente. Entonces, si yo le pidiera que usted sacara el diferencial de esta función, sería la derivada de esta función multiplicado por el diferencial de t, de la variable. Y después, bueno, como la derivada de la suma es la suma de la derivada, bueno, me va a quedar la derivada de esto por diferencial de t y la derivada de esto por diferencial de t. A eso me refiero nada más. No sé si... Y Listo, z profe. es una función de t. Entonces, por eso lo pongo así. Y yo lo quise hacer ver con x, acá por eso como que se lo desdoble para que ustedes tuvieran una interpretación de este dibujo. Que yo acá lo había puesto con diferencial de x y diferencial de y. ¿Estamos? Es como si yo acá pusiera cuánto vale el diferencial de x en función de t. Y vale x' por diferencial de t. Y este vale y' por diferencial de t. Bueno, espero que haya sido más claro. Y acá Sí, todavía profe, gracias. no vamos a llegar acá. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, ¿qué más? Entonces vamos al tema fundamental que es integrales. ¿Cómo definimos una integral ahora de una función compleja? Pero una función compleja de las que estábamos viendo hasta el día de hoy, todas las clases anteriores, que es esta función. Ahora es una función f de z que tiene una parte real u de xy y una parte imaginaria b de xy. Esta primera parte yo no la doy, bueno, sí la doy, no la tomo, no la evalúo, porque acá lo que dice es que nosotros podríamos decir, primero da una forma simbólica de cómo vamos a representar una integral, o así, que esta va a ser la que más vamos a usar, integral en C de f de z diferencial de z, o la integral si yo conozco los límites de integración, que acá están las dos cosas, ve que está la curva C, y está el límite z1 y z2. Este z1 es z1 de t1, o sea, de las coordenadas que correspondan al valor de t en A, por ejemplo. Si lo tomábamos en AB, como lo tomamos acá, sería el z de A, y acá sería el z de B, porque sería desde este punto hasta este punto, que quiero hacer la integral. Si la quiero hacer al revés, va a dar negativa, como ustedes saben, que si recorro en sentido contrario, cambia el signo, bueno, acá también se cumple. Bueno, pero entonces decía que esto sirve simplemente para ver la notación simbólica que vamos a poner para usar o para especificar la integral de una función compleja, que puede ser esta o esta, más vamos a usar esta porque a mí me va a interesar en general determinar integrales que dependen del camino de integración. Y entonces acá está diciendo que depende de C, de todo punto de este camino. En cambio acá esta se usa más para cuando la integral es independiente del camino elegido para ir de Z1 hasta Z2, que ya vamos a ver eso también, ¿sí? Pero bueno,
es para ver eso y además para decir esto. Esto a ustedes les tiene que sonar a análisis 1. ¿Cómo se definía la integral? Olvidémonos que esto es una función compleja ahora. Hagamos de cuenta que es f de x, diferencial de x. Y esta es la función f de x, no es la curva z. O sea, nada que ver. Y supongamos que acá yo represento f de x y acá represento x. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar la integral? ¿Cuál era la interpretación geométrica? Si esta es la curva f de z, no es c, es f de, c, de x, perdón. Y integro entre x1 y x2. ¿Y el área bajo la curva? El área, sí. ¿El área dijeron? Bajo la curva, sí. Claro, el área bajo la curva. ¿Y cómo se hacía eso? En análisis 1. Si yo tomaba un pequeño diferencial de longitud de la curva, que era justamente el diferencial de x, y yo tomaba un valor promedio de la función en el, digamos, en el punto medio de ese intervalo, y entonces multiplicaba f de x en ese punto medio por el diferencial de x, que sería acá, me daba el área de un rectangulito. Infinitésimo, tan... Sumaba los diferenciales. Claro, primero era por delta x, porque era un incremento de x. Cuando yo tomaba el límite de la sumatoria de todos esos pequeños rectangulitos, que era el producto del ancho delta x por el valor que tenía f de x acá, me daba el área bajo la curva. Y entonces definía la integral como el límite de una sumatoria. ¿Por qué? Porque en realidad yo estaba tomando el valor medio, no estaba tomando el verdadero valor. Ahora, si ese incremento delta x yo lo hago tender a 0, ¿qué pasa? Estoy tomando como si estuviera tomando el producto del valor que toma la función en cada punto por ese pequeño diferencial de longitud de x. Y eso definía la integral a lo largo de la curva c de esta función diferencial de x. Bueno, para el caso de una función compleja, yo acá no puedo ver la función. Porque dijimos que una función compleja no admitía un gráfico, porque estábamos en R4, ¿se acuerdan? Porque tenemos que Z, estamos en este plano, X, Y. Pero W tenía las variables U y B. Y entonces si yo hubiera querido representar esta función, f de z, u de x más y b de x, necesitaría 4 coordenadas. U y b x e y. Y no era posible. Entonces, supongamos que esa función f de z va a adoptar un valor complejo, que no está visto en este gráfico, pero es el valor que adopta en este punto, en z sub k, o en el, digamos, en el valor medio, acá le llamé epsilon sub k, no z sub k. El valor medio que toma la variable, el valor en el medio de este segmento, delta z sub k. Por eso dice f evaluado en epsilon sub k. Multiplicado por el delta z, que sigue siendo el incremento de la variable, que ahora es compleja, no es la variable de x, porque ahora este delta z tiene un incremento de x y un incremento de y, ¿sí? Que es lo que hemos visto cuando no me sale. Cuando desarrollamos el teorema de existencia de la derivada de las condiciones necesarias y suficientes, que hacíamos el incremento de x y el incremento de y, que era el delta x. Bueno, esto es lo mismo. Pero bueno, si multiplicamos ese f de epsilon sub k por delta z sub k en cada segmentito que podamos hacer acá y hacemos la sumatoria, y tomo el límite para que ese incremento de delta sub k tienda a 0, eso se va a transformar en lo que denominamos también integral sobre el contorno C de la función f de z por diferencia de z. Pero a ver, esta es una definición muy teórica, que no me permite, digamos de una manera práctica, poder encontrar el valor de esa integral. Entonces yo la doy como una interpretación de integral, que yo lo puedo también plantear como el límite de una sumatoria,
igual que se plantea en análisis 1 para funciones reales, y lo mismo para funciones 2 variables, pero se prefiere dar otra definición que es más práctica y que es esta que está acá. Y la definición práctica, y acá aparece de nuevo lo que me preguntó recién justamente uno de ustedes, que es lo que era el diferencial de z, que fíjense que acá yo lo reemplacé por z' de t por diferencial de t. ¿Ven? O sea, decir que si yo quiero hacer, yo voy a explicar esta definición, después la leo en todo caso, porque acá empieza como termina por acá, más o menos, con esta tercera expresión. ¿Sí? Bueno, decía que la voy a explicar qué significa. Hacer la integral sobre un contorno es tomar el valor que va tomando f de z sobre ese contorno. Es decir, valuando z en los puntos de ese contorno y multiplicándolo por el diferencial de la variable. Ahora, si z tengo que tomar los valores sobre el contorno, y bueno, tengo que tomar f de z de t, porque sobre el contorno se cumplía esta ecuación, o esta ecuación representaba el contorno C. Entonces, es como evaluar esto, es como hacer una sustitución. Y decir, valúo f en z de t. Quiere decir que estoy evaluando f sobre la curva. Y lo multiplico por el diferencial de z de la curva, que sería el z' por diferencial de t. Y recordemos que si la curva es suave, es un contorno, que acá lo dice, esto es continuo. Y esto también tiene que ser continuo porque acá especifica que f es una función continua por tramo sobre el contorno C. Quiere decir que si yo la evalúo a u y b en x de t y de t, porque u y b son las que dependen de x y y, van a ser funciones continuas o a lo sumo continuas por tramo. Entonces yo voy a tener asegurada la existencia de esta integral porque todas las funciones que tengo acá van a ser continuas en este tramo AB. O a lo sumo continuo por tramo, lo que me permitirá de componer la integral en un tramo más el otro tramo más el otro tramo, según en los tramos donde la función es continua. Entonces eso es lo que dice esta definición, que ahora si quieren la leemos. Si C es el contorno representado por la ecuación 1 que vimos antes, z de t igual a x de t más y de t, con t que es el parámetro que varía entre a y b, los números reales, y que se extiende, fíjense en que acá le puse nombre a ese z de 1 y z2, sería z evaluado en a y z evaluado en b, desde ahí hasta ahí, y f de z es una función compleja en la forma en que ya la conocemos, en forma binómica, por supuesto, y es continuo por tramo sobre C, o en C también, es decir que sus componentes evaluadas en x de t y de t son continuos por tramo, entonces definimos la integral de f de z a lo largo de C de esta manera. Entonces, como una simple sustitución. O sea, decir, evaluar la función sobre la curva y el diferencial de la variable de la curva, ¿no es cierto? Porque z de t representaba la curva. Ahora, si nosotros multiplicamos estos complejos, y acá un poco voy a obviar la notación de la variable de la cual dependen u y b, acá no la obvié, pero acá sí, para no hacer tan larga esta expresión. Entonces yo hice esta multiplicación de estos dos complejos. Esto es un complejo porque tiene esta parte, u y b, y el z' es el z' que vimos antes, ¿no es cierto? Bueno, es x' más y'. Entonces, ¿cómo era la multiplicación de dos complejos? Acá la hice de una. Bueno, acá está, ¿ven? Era la parte real que daba el producto de las partes reales menos el producto de la parte imaginaria, porque quedaba el i cuadrado acá, y es esto que queda acá, ¿ven? U por x' menos b por y'. Y por otro lado, la parte imaginaria era el producto cruzado de este por este, y b por x'. Bueno, acá puse primero b por x' más u por y'. Si ahora esto lo llevo acá a la integral, y lo multiplico por diferencial de t, es multiplicar esto por diferencial de t y esto por diferencial de t. Y va a aparecer la otra expresión que te habíamos dicho antes, los diferenciales de x y de y, que acá están expresados, ¿ven? Que a lo mejor le aclara un poco más
al chico que me preguntó recién por qué el diferencial era así, ¿no? Bueno, ¿por qué la quiero llevar a esta otra forma? Yo lo podría dejar así si quiero, y ya ahí termino la definición. Para justificar que esta integral va a existir. ¿Por qué? Porque si ahora yo llevo esto acá dentro de la integral y separo por la propiedad de linealidad de las integrales, porque ahora que esto queda una función de t, un poco el sentido de haber hecho o de haber puesto esta primera parte que yo dije que no le iba a considerar, para evaluarla, digamos, es para que ustedes vean que acá yo tengo una función de t solamente, y queda el diferencial de t, ya no queda el diferencial de z, queda de una variable t real, cuyos límites de variación de la integral son a y b. Y después entonces puedo desdoblar todo lo que queda como parte real y todo lo que queda como parte imaginaria, sacando la i porque la i es una constante, sacando fuera de la integral. Y eso es lo que yo he hecho acá. Me queda un poco para interpretar lo que yo hice acá, eso primero. Porque esto queda toda una función de t ahora, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Bueno, y acá lo que hice es separar y sacar la i fuera de la integral. Ahora, ¿cómo analizo? Como C es un arco suave, todas estas X', Y' que se dependen de T son continuas o continuas por tramo. Y como la U y B por definición tienen que ser continuas por tramo, ¿eso qué es lo que me asegura? Me asegura que estas integrales en el intervalo B, las dos, van a existir. ¿Sí? Porque acá ya sería una función de T y sería el área bajo la curva de esa función de t, pero que no es f de z, ¿no? Es todo lo que me quede acá como función del parámetro t. Y entonces esta sería una segunda expresión equivalente a esta, porque la hemos obtenido de ahí. Por último, podría obtener una tercera expresión aplicando el concepto de diferencial de la variable x y y. Porque si yo paso este diferencial de t acá adentro, de los paréntesis, queda x' por diferencial de t, sería x' de t, ¿no? Acá obvié la notación de t, es de x. Y' por dt es de y. Bueno, entonces yo podría expresar esto así. Acá por dx menos b por dy. Y acá por dxb y más u por dy. Y sería una tercera expresión, equivalente a las otras. ¿Cuándo usaría en el cálculo, como vamos a ver ahora después en los ejercicios, cuándo usaría esta tercera expresión? Porque fíjense en que esta la expresaría, estas dos primeras, cuando yo tengo parametrizada la curva y tengo z en función de t, como en estos dos casos que yo di de ejemplo, este y este. Entonces yo puedo sacar z' y multiplicarlo por el diferencial de t, y a la función, que es la función compleja, la evalúo todo en t, con x de t y de t, acá. Y entonces empleo esta, que si la desarrollo es lo mismo que esta. Y el parámetro t varía entre a y b. Esos son los límites de integración que tengo que tomar. Pero ¿qué pasa si me es más fácil determinar la curva en forma explícita? O sea, y como una función de x. Fíjense que acá, para que no quede, le puse y como g de x. No le puse f porque si no se va a confundir con f de z. Entonces yo podría calcular el diferencial de y, que sería, y volvemos con los diferenciales, por eso es que maneja muy bien esto, es la derivada de g por el diferencial de x. Si yo conozco esto, yo podría poner en esta expresión que no aparece t, y por eso yo acá no puse entre a y b, fíjense, que esa es la razón por la cual este a y b se transformó ahora en la integral en c. ¿Por qué? Porque si yo tomo x como variable de integración, tendría que ver los límites que corresponden a x para hacer esta integral. Y lo podría hacer porque yo podría individualizar las dos abscisas correspondientes a los límites de la curva, donde comienza y donde termina, en el plano. Y emplear directamente la forma explícita para poner todo lo que aparece como y acá, lo pongo como g de x. Entonces me va a quedar toda la variable x. Y el diferencial de y lo coloco en función del diferencial de x.
Y entonces me va a quedar una expresión que va a ser una integral en X directamente, por la diferencial de X. Y acá también. ¿Estamos? De que directamente puedo emplear esta en ese último caso. Ahora les digo yo, todas estas expresiones como que no las tengo que saber de memoria. Sí, esta que es la definición de integral. Después de esta yo hago el producto distributivo y me da esta otra. En realidad yo en los ejercicios van a ver que es como que no aplicamos ninguna. ¿Por qué? Porque vamos haciendo el producto de lo que corresponde a esta función y después voy separando en parte real, parte imaginaria, y bueno, parametrizo la curva porque tengo que evaluar el X y el Y en función de T, por supuesto, o Y en función de X, depende cuál quiera expresar. Y entonces no es que tengo que aplicar de una o de entrada directamente esta expresión. Ya me va a surgir cuando yo vaya haciendo el producto y vaya haciendo la propiedad distributiva y separando la integral en la parte real y la parte imaginaria. Y ya está. O sea, pero bueno, tengo que dar una definición formal, ¿no es cierto?, con las expresiones simbólicas de la integral, por supuesto. ¿Sí? Bueno, esto digamos que es fácil, porque conociendo, ya sabiendo esto, ustedes después ya van a resolver integrales como resuelven integrales de una variable directamente. Porque va a quedar la variación de esa variable, que puede ser t o x, según quiera elegir una forma para parametrizar la curva u otra forma. ¿Sí? Bueno, hasta acá alguna duda. Esto no le voy a dar tanta importancia, es una definición más bien teórica, pero que se condice o es coherente con la definición de integral para funciones reales. Por eso también como que vale como aclaración, digamos. ¿Qué otra cosa? Acá dice algo, acá lo último que lo voy a traer ahora a colación. Esto que dice acá observación, que ustedes recién me dijeron, ¿qué es lo que interpretan cuál es la interpretación geométrica de las integrales de funciones reales? ¿Qué me dijeron ustedes? El área bajo la curva. Bueno, pero en algunos casos, en análisis 2, no era solamente el área bajo una curva. Podría ser por los teoremas de Stokes o teorema de Gauss, o no me acuerdo del de la divergencia, creo que es. ¿No vieron esos teoremas? Sí, lo mismo, profe. Podrían representar superficies y volúmenes también. Según las aplicaciones, no es solo superficie o área bajo la curva. Eso sí es una curva plana, pero en otras aplicaciones podrían tener otras interpretaciones geométricas. Bueno, en el caso de una integral compleja, el resultado que nos va a dar esta integral, por ejemplo, en este ejemplo, que me da este resultado, es un resultado complejo. Esto no tiene una interpretación geométrica dada. Por la misma cuestión que yo no puedo representar una función compleja en R4, porque me haría falta un espacio de dimensión 4. Entonces esto no tendría una interpretación geométrica definida o determinada. En realidad se usa las integrales complejas más que todo para el cálculo elemental en matemáticas aplicadas, y vamos a ver nosotros una aplicación a integrales reales que definen área bajo la curva, que mediante la aplicación de toda la teoría compleja, o sea, concretamente de las integrales que estamos definiendo, se podría llevar a resolver esa integral por alguna sustitución especial al plano complejo y resolverla por un método que ya después vamos a ver, que puede ser el método de los residuos o el método de la fórmula integral de Cauchy o de la n derivada, que me permite resolver de una manera más simple esa integral real. Pero en general vamos a decir que no tienen una interpretación dada. Podrían en algunos casos en física o, bueno, en alguna rama de la ingeniería, tener alguna aplicación, pero bueno, son casos excepcionales, como dice acá. Y bueno, si me preguntan qué interpretación le doy a esto, y no tiene una interpretación en general dada, sino que se usa más para aplicaciones. Y si también estudiada la matemática como
objeto de estudio, digamos, como ciencia de estudio. Bueno, eso me quería hacer como ese comentario de observación. Y ahora veamos las propiedades que la mayoría la vamos a aceptar sin demostración, porque en realidad surge de que al aplicar la definición que hemos dado de integral y quedar una función que va a quedar de una variable real, bueno, como se cumple para variables reales, también se cumplen para variables complejas. Pero sí las tienen que saber, porque las tienen que aplicar después. Una sola vamos a demostrar, y que sí, porque es diferente, que es esta última, y que sí que quiero que la sepan demostrar, por supuesto. Entonces, primero, esto que ya lo hemos venido usando, y lo vimos al principio en la introducción, que la parte real de una integral compleja es igual a la integral de la parte real de lo que está adentro. Eso es lo que hacemos cuando separamos acá en parte real y parte imaginaria de la integral. Y va a quedar multiplicada por i la parte imaginaria. Lo mismo se cumple para la parte imaginaria. Que esto y esto sería, la puse como una propiedad. La otra es la que habíamos demostrado para funciones reales, mejor dicho, para funciones de una variable real, pero compleja, que el módulo de una integral de una función compleja es menor o igual que la integral del módulo del integrando. ¿Qué diferencia hay entre esta y la que yo demostré acá al principio? Esta. Hay una diferencia, a ver cuál es. Esta y esta. Bueno. Que está evaluada en un complejo, esa es la segunda. La diferencia está acá en la segunda parte. Sí, o sea, la variable z es compleja y el otro es real. Pero entonces eso hace que el diferencial de t, fíjense en que acá no está dentro del módulo. Acá. Porque t es una variable real. Entonces su diferencial es real puro. No es complejo. En cambio, ahora como tengo diferencial de z, que lo vimos recién acá en el Jamboard, que es diferencial de x más y diferencial de y, bueno, es lo mismo que acá, que esto, entonces ahora yo del módulo de incluye a diferencial de z el módulo. Ya no es como antes que no lo incluía al diferencial de t. Entonces se cumple lo mismo, pero para todo el complejo que va a quedar en el integrando. O sea, acá sería el módulo de todo esto, pero el módulo de dt es dt, porque es real. En cambio, el módulo de dz no es dz. Es la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Por eso está incluido acá en el módulo, porque es todo el complejo. Bueno, esta lo vamos a aplicar mucho también para demostrar ciertos teoremas, pero la vamos a aplicar en conjunto con esta última, que ya que está la voy a hacer porque tiene que ver con esta última. Esta propiedad se suele llamar propiedad de mayorización de la integral. Porque fíjense en que te está dando como que esta integral está acotada, porque no puede valer más que este valor que aparece acá. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, si lo enunciamos, esto dice que el módulo de una integral compleja siempre es menor o igual, o sea que esto te marca una cota superior, del producto del módulo de la función sobre la curva, del máximo valor, perdón, que toma el módulo superior, el módulo de f de z sobre la curva, multiplicado por la longitud de la curva. O sea, LC, ¿se acuerdan que era la longitud que habíamos sacado de la curva? Es decir, que si yo encuentro cuál es el máximo valor que toma el módulo de la función cuando la evalúo sobre la curva, y lo multiplico por la longitud de la curva, que es un arco suave, o suave por tramo, que la puedo sacar sumando, eso me va a dar una cota superior del módulo de la integral de esa función. Bueno, esta propiedad, como decía, la vamos a usar mucho en la demostración de ciertos teoremas posteriores a esto. Hoy no es. Y para demostrar esto, que sí quiero que la demuestren, se basa en lo que demostré yo al principio y justamente en esta propiedad. Partiendo de que el módulo de una integral primero es menor o igual que la integral del módulo del integrando.
que eso lo pongo acá. Esto era teniendo en cuenta lo primero que vimos. Ves que acá está la diferencia justamente, que estaba el diferencial de t que no incluye el módulo. O sea, nos vamos a partir de esto y también de la propiedad 2. Entonces primero ponemos el módulo menor o igual que la... Bueno, reemplazo, perdón, antes de poner eso, reemplazo la definición de integral. ¿Cuál era la definición integral? La A. O sea, esta de acá. F de z de t por z' de t por diferencia de t con t entre a y b. Y ahora tomo módulo. Pero ahora aplico lo que conocemos de lo primero que dijimos, que el módulo de una integral de una variable real, porque ahora queda la variable real t, ¿no?, es menor o igual que la integral del módulo del integrando, incluido diferencial de t, pero que su módulo es diferencial de t, porque t es la variable real. Y ahora, si esto lo separo en el producto de los módulos, del módulo de f de z de t por el módulo de z', me queda algo así como esto. Suponiendo, no me queda esto, perdón. Yo me salté un paso acá, pero ¿por qué? En lugar de tomar el módulo, o sea, el módulo que va tomando f sobre la curva, voy a tomar un valor máximo de ese módulo. Eso siempre va a existir, porque si la función es continua por tramo, va a haber un punto donde puede tomar su valor máximo, que es constante. Y entonces si el módulo se mantiene menor o igual que ese valor máximo, sobre el contorno para todo z que pertenece a C, yo podría tomar acá una expresión que va a ser menor o igual que lo que me va a quedar. ¿Por qué? Porque en vez de reemplazar el valor de z de t sobre cada t desde A hasta B, yo lo reemplazo por el valor máximo que va a tomar. Entonces a lo sumo me puede quedar igual, si fuera que la función toma el mismo valor sobre toda la curva, o me puede quedar mayor porque yo estoy tomando el valor más grande que puede tomar, y no estoy tomando todos los valores sobre t. O sea, hacer esto me permite, como este m es una constante, sacarlo fuera de la integral. Y por eso, volviendo a repetir acá el primer miembro, que era este, va a quedar en general menor o igual que m, que es el módulo máximo que toma esto, por la integral del módulo de z' por diferencia de t. Pero esto es lo que era, o que representaba la longitud de la curva, que lo habíamos visto antes cuando sacábamos la longitud. Lo volvemos acá. Ahí. Que es así. Y bueno, después sería así, pero esto no lo ponemos. Representa la longitud de la curva. Y por lo tanto queda demostrado esa propiedad, llamada propiedad de mayorización, o dicho de otra manera, que establece una cota máxima que toma el módulo de la integral sobre ese contorno. Entonces, igual el producto de el máximo valor que toma el módulo de la función multiplicado por la longitud. ¿Sí? Bueno, la demostración tampoco es tan difícil. Es sencilla, pero ven que yo, a pesar que les dije lo primero, no lo voy a evaluar, pero ustedes lo tienen que tener en cuenta acá para, por ejemplo, hacer esta demostración. Decir, bueno, acá que esto es una variable t real y por lo tanto puedo aplicar esto directamente. ¿Sí? Bueno, como decía, esto lo vamos a aplicar después mucho en los teoremas, que a lo mejor no vamos a aplicar directamente esto con MLC, sino que vamos a ir haciendo toda la deducción en el teorema. Y vamos a ver cuál es esa cota máxima y cuál es la longitud de la curva. Que en muchos casos va a ser la longitud de una circunferencia. O sea, 2 pipos radios. Y acá va a quedar 2 pipos radios, no LC genérico, ¿sí? Bueno, y las otras propiedades ya son más fáciles, ¿no? Porque son las que ustedes ya conocen. Sería la propiedad que dice que la integral en un contorno recorrido en un sentido, bueno, acá le llamamos más al que va de A a B, porque este no es un contorno cerrado, pero para cerrado ya saben que al más le vamos a llamar al que es en sentido antihorario. Y si el sentido es contrario, le voy a llamar C-. Y bueno, la integral en C+ de f de z, diferencia de z, igual se puede demostrar a menos la integral en C-.
Lo mismo si gamma es una constante compleja, la integral de una constante por la función es la constante por la integral de la función. La integral de la suma de dos funciones es la suma de la integral de cada uno. Esto lo paso rápido porque esto lo vamos a aplicar en los ejercicios, por supuesto. Y si tengo un contorno formado por más de un arco suave, como en este caso que quise hacer 2, la integral se desdobla en la suma de las integrales en cada uno de los contornos, pero con la continuidad correspondiente. O sea, no va a ser este recorrido de acá a acá, más este recorrido de acá para este otro lado, no. Por supuesto, con la continuidad correspondiente. Es que esta integral será entre alfa 1 y beta 1, y esta será entre beta 1, que es igual a alfa 2, y beta 2. ¿Sí? En ese orden. Bueno, porque después ese orden tiene que ver con la evaluación que ustedes van a hacer después, de acuerdo a la regla de Barrow, que evalúan en el límite superior y le restan la evaluación en el límite inferior. Bueno, acá lo mismo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, es casi todo lo que creo que vamos a ver hoy de integral. A ver si hay algo más que quería ver hoy. No. Sí, esto, pero esto tampoco le doy mucha importancia. Bueno, vean lo importante que es venir a las clases, porque no le doy mucha importancia, pero sí vamos a ver este ejemplito que tiene que ver con esto y que sí tiene que ver con algo importante, que es cuando la integral depende o no depende del camino recorrido. ¿Sí? Pero bueno, antes de ver eso, veamos este ejemplo, que no voy a hacer tampoco todas las integrales acá, porque esto es desarrollo algebraico. O sea, voy a ir diciendo qué pasos vimos, después ustedes lo ven. Bueno, fíjense, yo quiero resolver la integral de esta función compleja, que en este caso le he dado parte en función de la variable z y parte en función de x y y. Pero se podría dar todo en función de x y o todo en función de z, y después ustedes van a tener que llevarla a la forma cartesiana. O sea, reemplazando siempre la variable z por x más y, como siempre. Y el diferencial de z por diferencial de x más y diferencial de y, como lo ven acá abajo, ¿ven? Como lo que estaba en el pizarrón acá en el otro. ¿Sí? Y entonces lo único que tengo que hacer, yo esto se lo doy como dato. Las ecuaciones de la curva no, las tienen que sacar ustedes. Porque todo esto es parte del ejercicio. Entonces, quiero integrar esta función compleja en este contorno, formado por C1 unión con C2, que son dos segmentos de recta, con la continuidad que se da acá, en este punto. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es parametrizar. Fíjense que yo no voy a aplicar ninguna de las tres expresiones A, B, C que vimos acá en la definición. Sino que como esto me dice que yo tengo que evaluar Z sobre la curva, perdón, este sobre la curva, lo primero que tengo que hacer es parametrizar la curva. Entonces acá parametrice la curva C1 y acá la curva C2. Y ver entre qué límite va a variar la variable correspondiente. Y lo hice de dos formas distintas. A C1 la parametricé en función del parámetro T que yo quise poner. En cambio, la C2 la hice en la forma explícita, como ven acá. ¿Y por qué? Bueno, porque se me dio, porque acá era justo paralelo a un eje, pero yo también podría haber dicho acá que x igual a 0 y que varía de 0 a 1, y nada más, y no llamarle t a y, directamente llamarle y. Pero bueno, lo quise llamar t para que vean, estas serían el x de t y el y de t, para el caso de este contorno C1, o arco C1. Y con t que varía de 0 a 1, porque voy de acá hasta acá. ¿Y cómo sería el diferencial de z, que tiene que estar evaluado también en eso? Sería diferencial de x más y diferencial de y. Y acá ya estoy aplicando lo que yo les decía recién. Diferencial de x es x' por diferencial de t. Pero ¿y cuánto vale x' si x vale 0? Constante. Y vale 0. Es que el diferencial de x es 0 directamente. Y el diferencial de y no, es la derivada de esto, que es 1, por diferencial de t, que es esto que puse acá.
multiplicado por la y, porque es la variable diferencial de z acá. Y entonces, en vez de quedarme este diferencial de x y diferencial de y, me queda nada más que y diferencial de t. Y eso es lo que yo voy a tener que multiplicar por todo esto. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que si yo aplico toda la formulita y acá pongo diferencial de x más y diferencial de y, hago toda la distributiva para que me quede esta expresión, ¿para qué si después alguno de estos capaz que es cero? Porque ya al parametrizar la curva me da que una parte es cero, que en este caso el diferencial de x vale cero. O sea que en vez de multiplicar todo esto y llegar a esta expresión, que lo podría haber hecho así acá, que esto me olvidé de decirlo, pero fíjense que cuando yo multiplico acá f de z por diferencial de z, en vez de darlo de esta forma, hubiera hecho u más ib multiplicado por diferencial de x más y diferencial de x. Y si vos haces la distributiva, te queda esta expresión. En vez de haberlo deducido de x' por diferencial t y prima por diferencial t. O sea que sería lo mismo. Pero bueno, voy de nuevo al hecho de lo práctico del ejercicio. No conviene escribir toda esta fórmula si yo parametrizo y veo que algunos valores de x o diferencial de x van a ser 0. O diferencial de y puede ser 0. Entonces me conviene hacer eso directamente acá. Parametrizo. Y queda así. Pero ahora, como este es un arco formado por dos, digamos un contorno formado por dos arcos suaves, la integral la tengo que dividir en dos. La integral en C1 más la integral en C2, por la propiedad esta. ¿Sí? Entonces, la que está en C1 la voy a hacer resolver con esta parametrización. Y la que está en C2, que es la misma función, ven que yo copié dos veces lo mismo, la voy a resolver con esta otra parametrización. Acá ya no me va a quedar 0, porque esta es una curva que ya no es paralela al eje. Entonces, planteo la ecuación explícita de esta curva, ordenada al origen 1, acá, y la pendiente es, si avanzo 2 y bajo 1, sería menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio de x, no. Y puedo tomar la variación de x que corresponde a las abscisas del extremo inicial y el extremo final, o sea, de 0 a 2. Y entonces esa es la variación de x. Y acá calculo el diferencial de y en función del diferencial de x, que sería la derivada de esto, que es menos 1 medio, por diferencial de x. Esto es análisis 1, chicos, por lo que yo creo. Y entonces ahora, ¿cómo quedaría el diferencial de z para esta segunda curva? Y ya quedan los dos términos acá. Porque queda dx más y de y. Bueno, el de y ya lo reemplace en función del dx. Y después saqué factor común de x, por ejemplo. Y me queda así. Bueno, y ahora lo único que tengo que hacer, para que no fuera tan complicado, yo la descompuse en dos partes, esta integral. O sea, la integral en C1 la llamé 1 romano y a este le llamé 2 romano. Entonces la 1 romano es más fácil porque fíjense en lo que dice yo ahora. ¿Qué es lo que es z conjugado? Z conjugado es x menos y. No, si hubiera sido z, es x más y. Menos, bueno, esto lo dejé igual, 2x más y cuadrado, x, por diferencial de z. Pero ahora reemplazo el diferencial de z, bueno, acá fíjense, lo hice, todavía, bueno, sumé esta x con esta x, creo, ¿sí? Y la parte imaginaria, bueno, las dejé separadas. Y sería multiplicado por este diferencial. Pero este diferencial yo ya lo saqué acá. ¿Cuánto vale este diferencial? Directamente ni siquiera hubiera puesto esto. Hubiera puesto y diferencial de t, que es lo que puse acá. Y acá no hace falta hacer la multiplicación de este por este por este por este. No, porque como x vale 0, esto se hace 0 directamente. Y yo tengo que tomar el valor de la función sobre este contorno. O sea, evaluada en x de t y de t. Y la llamo t, porque así la llamé acá. Entonces me queda acá y t, y este queda 0 también, porque está multiplicado por la x. Entonces queda una integral de un solo término. Y por y, pero por menos y, me queda y al cuadrado, que es positivo. Y bueno, y hago la integral de t entre
0 y 1, que eran los límites de variación, y ya está. Y me queda un medio. Valúo en el límite superior, me imagino que saben resolver integrales de una variable real. Integrales definidas en este caso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, el otro es más complicado, ¿por qué? Y porque tengo que distribuir todo este complejo, pero bueno, voy a tomar de nuevo la misma función, que creo que es lo que puse acá. Pero fíjense, en esta función ahora yo tengo que reemplazar y en función de x sobre la curva, y que valía esto de acuerdo a la parametrización que hicimos. Para colmo lo tengo que elevar al cuadrado, acá y el cuadrado. Esto estoy haciendo la segunda integral, ¿no? La 2. Bueno, acá lo había puesto. Y el diferencial de z lo reemplazo por esto, que era lo que habíamos visto acá. Bueno, hago todo, lo distributiva. Bueno, hago el cuadrado de un binomio, junto los términos semejantes, que está mal dicho junto, agrupo los términos semejantes. Bueno, multiplico por todo esto por 1 y por un menos un medio i, hago toda la distributiva, pero en definitiva, ¿qué variable me queda? La x nada más. Pues yo puse todo en función de x. ¿Y qué diferencial me queda? El diferencial de x. Y después logro separar qué es lo que es la parte real y qué es lo que es la parte imaginaria. Y separo en dos integrales, con y sacado fuera de la integral. Y con x que varía de 0 a 2. ¿Sí? Esto es lo que dije que no iba a hacer paso por paso. Con x que varía de 0 a 2. ¿Sí? Y entonces resuelvo la integral en x ahora. Esto queda x cuadrado sobre 2, x al cubo sobre 3, bueno, con los coeficientes correspondientes, x a la cuarta sobre 4, y lo tengo que evaluar en 2 menos la evaluación en 0, que por suerte se haría todo 0, evaluado en 0. Y lo mismo esta otra parte, que sería la parte imaginaria. Bueno, y esta parte me queda un número complejo. Y después lo sumo el 1 medio de acá, que era el 1, con el 2, y me queda el valor de la integral. Que como ya hemos dicho, no representa nada en particular. ¿Sí? Acá es solamente un cálculo matemático. Después ya le veremos la aplicación fundamental que vamos a ver nosotros, que es aplicado a las integrales reales. Algún cierto tipo de integrales. No es que todas las integrales se pueden resolver por la teoría de variable compleja, pero puede que algún tipo de integral que da dificultad con los métodos tradicionales que ustedes conocen de resolución de integrales, se pueda aplicar el método de toda esta teoría de variable compleja, llevarlo a un plano complejo y resolverlo como una integral de línea. Ya vamos a ver. En este tema, que la guía dice integrales de línea o integración en el plano complejo, hay dos tipos de integrales. Las integrales sobre arcos simples o contornos simples y las integrales sobre contornos cerrados simples, que tienen un capítulo aparte porque hay varios teoremas que te permiten resolver sin parametrizar la curva de una manera mucho más simple la integral, como lo vamos a ver en la próxima clase, no ahora. Bueno, entonces por hoy vamos a ver esto y esta última cosa que no le voy a dar cosa. Integral indefinida que no le voy a dar tanta importancia. Y este teoremita con la demostración la van a ver ustedes. Tiene mucho que ver con lo que de funciones analíticas y derivables y bueno. Entonces, ¿qué dice este teorema? Porque yo también podría hacer una integral indefinida. Y decir, por ejemplo, si yo acá esto lo puedo hacer en función de la variable z, pero lamentablemente acá me queda z conjugado, salvo que esté z más z conjugado y me queda la parte real sola. Yo podría integrar, porque yo ya conozco las funciones elementales, polinómicas, trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales, y también conozco que sus derivadas son las mismas que las derivadas de las funciones reales correspondientes. Entonces yo podría integrar e a la z, por ejemplo, y decir que la integral de e a la z por diferencial de z es e a la z.
porque su derivada vale e a la z. Y no hacer todo esto. Pero bueno, cuando tengo una función que no es elemental, como esta, que no sé qué función es, no es e a la z ni tampoco es polinómica, entonces sería polinómica en z. Yo tuviera acá, qué sé yo, z al cuadrado menos 3z más 1. Sí, es un polinomio. Y la integral se podría hacer directamente como un polinomio es analítico en todo el plano complejo, se podría hacer integrando las potencias de z directamente. ¿Sí? Pero bueno, para ver eso uno tiene que demostrar este teorema. Este teorema supone que la primitiva de una función f de z es f mayúscula de z. Y dice que esa función es analítica en un cierto dominio. ¿Por qué dice en un cierto dominio y no en una curva? A ver, y acá estoy repasando conceptos anteriores. ¿Por qué tiene que ser especificado en un dominio y no en una curva? Porque una función no puede ser analítica en una curva, o sea, en un punto, tiene que ser en una región. Está mal expresado. No puede ser analítica si no es derivable. Así En la sería. región. En una región. Y por lo tanto, si yo digo que es analítica en una curva, es una incoherencia. Porque, a ver, si es analítica en una curva es porque es derivable en esa curva y más allá de la curva, entonces. Porque tiene que existir una vecindad. Entonces, la única forma de decir que es analítica es porque es derivable en una región, en un dominio. Y por eso decimos, como para demostrar en forma general o genérica este teorema, que es analítica en un dominio de, ¿sí? En cada punto del cual dice analítica. Y supongamos que su primitiva es f de z. ¿Qué quiere decir que la primitiva es esta f? Que si yo derivo esta f, me va a dar f de z. Entonces yo podría decir que la integral de esta función f minúscula es la f mayúscula, una integral indefinida. Pero teóricamente sería, si yo la hago en un contorno C, que fíjense en que está todo dentro del dominio donde es derivable la función. O sea que acá es analítica en todos estos puntos, porque yo puedo trazar una vecindad y sigue siendo derivable. Entonces digo que encontrar la primitiva en función de la variable z por las reglas de derivación e integración que conozco, y evaluarla en el límite superior y en el límite inferior. Y lo que quiero decirles es que si yo tomo otro contorno así, acá dentro del dominio de, que no me salga acá afuera, sino que esté dentro, la integral va a ser exactamente lo mismo. No va a variar. Es independiente del camino recorrido mientras yo me mueva dentro de una región donde la función sea analítica. Ahora, si me salgo de eso, ya no se cumple. No necesariamente se va a cumplir que la integral va a tener el mismo valor. ¿Estamos? O sea que con esto, ¿qué quiero decir? Por eso es importante ver esto, pero como concepto, yo no lo tomo en la demostración, pero véanla, la demostración es muy sencilla, porque se cumplen las condiciones Cauchy-Riemann y todo eso. Lo único que cambia acá es que a la F mayúscula le llama con U mayúscula y B mayúscula sus componentes, y las minúsculas, que serían estas, que yo le hice un poco más grande, ahí no me salió bien la letra, sería la de la función f original, que ve que siempre con minúscula. Y a las de esta f mayúscula la llama la u y b con mayúsculas, digamos, ¿ven? Acá está. Bueno, pero se puede demostrar entonces que mientras yo me mantenga en un dominio, dentro de un dominio, donde la función es analítica y tome dos puntos cualesquiera de ese dominio, y quiero hacer la integral sobre una curva que une esos dos puntos, no va a depender del camino, siempre que ese camino esté dentro del dominio de donde es analítica. Y eso lo podemos ver con todas las funciones que ya hemos estudiado, que son analíticas en todo el plano, por ejemplo. Las que son enteras, que no me haría falta definir este contorno, sino que ya sé que es todo el plano complejo. Por ejemplo, que eso es lo que quiero que vean, la función z al cuadrado. Se puede decir entonces, a ver,
antes quería terminar con esto que está acá en negrita. Una vez demostró el teorema, que lo pueden demostrar, y van a ver que se cumple, que la realidad es f valuado en Z1 menos f valuado en Z2, y el teorema lo va cumpliendo a través de las propiedades de integrales y de que yo voy aplicando la definición de las integrales, o sea, todo lo que hemos visto antes. Y también aplico las condiciones de Cauchy, porque se cumple porque la función es analítica, ¿sí? Y su primitiva también es analítica, porque eso también lo vamos a demostrar, que si una función es analítica en un punto, esto ya lo dijimos, a ver si se acuerdan dónde lo dijimos. Si una función es analítica en un punto, las derivadas de todos los órdenes de u y b existen en ese punto. Y son analíticas también las funciones. Las derivadas de todos los órdenes de f de z son analíticas. Eso no lo probamos todavía. Lo vamos a probar la próxima clase. ¿Dónde lo dijimos eso? Hace un par de semanas atrás. O 2 semanas atrás. Cuando demostramos la armonicidad de las funciones. Entonces planteó el problema y que alguno me preguntó el otro día si era armónica, si era analítica, pero que yo le dije que armonicidad se aplicaba a funciones reales y analiticidad a funciones complejas. Y para probar que si una función compleja era analítica, u y b eran armónicas, teníamos que demostrar de que existían las derivadas de todos los órdenes. Y yo dije que eso lo íbamos a demostrar más adelante. Bueno, en la próxima clase lo vamos a demostrar. ¿Sí? Entonces, en realidad, todo esto tiene que ver en la demostración de este teorema. Todo lo que hemos estudiado antes. ¿Sí? Y en particular, al último, podríamos decir que si yo tomo en vez de Z1 y Z2 acá, tomo un Z0 sí fijo, pero un Z2 variable, ¿sí? Yo podría poner directamente que esto, en vez de poner f evaluado en Z2 menos f evaluado en Z1, sería f evaluado en Z menos f evaluado en Z0. Me refiero a esta f, ¿no? Pero si yo la vuelvo a derivar a f, a ese f evaluado en Z menos f evaluado en Z0. O sea, imagínense que acá tuviera eso. La parte que es f evaluado en Z0, la derivada sería 0, porque es una constante. Quedaría de nuevo f de z directamente. Entonces yo podría obviar estos límites de integración y decir que una integral indefinida de la función f minúscula z es la f mayúscula de z. Sí, así de simple. Entonces, sin tener que evaluarla si no la quiero evaluar, ¿sí? Porque en este caso, cuando yo tengo un dominio donde la función dentro de todo ese dominio analítico, si yo tomo una curva cualquiera dentro de ese dominio, no importa que una o dos puntos, no va a depender del camino recorrido. Y entonces yo podría decir, bueno, la integral indefinida de z al cuadrado es z al cubo sobre 3. O sea, acá la función f de z minúscula sería z al cuadrado. Y z al cubo sobre 3 sería f de z. ¿Y por qué? Porque la derivada con respecto a z de esto da z cuadrado. Yo directamente aplico las reglas de diferenciación y de integración. Ahora, yo les podría demostrar, pero no se lo voy a demostrar, lo tendrían que evaluar ustedes, ¿qué pasa si yo ahora a esta la hago una integral definida entre el punto 0 y 1 más i? ¿Dónde está 0 y dónde está 1 más i? Y no sé si, creo que en el Jamboard estaba ese ejemplo, que era lo que yo quería probar. Sí, esta. Entre el punto 0 y el punto 1 más i sería este contorno. Bueno, acá tomo una recta, un segmento, pero podría tomar una curva. O podría irme acá y tomar así y volver. Y no me importa. La integral va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la función z al cuadrado, que es esta, que ya la hemos hecho millones de veces, por no decir muchas veces, y ya hemos probado que es analítica en todo el plano. Por eso acá está rayado todo el plano. ¿Sí? Y no depende del camino recorrido. Quiere decir, por eso acá hice otro camino. El camino negro acá sería sobre esta curva.
Y ustedes lo podrían demostrar con todo lo que yo recién vi de integrales. Hacen la parte, esto lo elevan al cuadrado y hacen x al cuadrado menos y cuadrado más 2xy, parametrizan esta curva, que sería y igual a x acá, porque es justo 45 grados, calculan toda la integral con el diferencial de x, que va a ser igual al diferencial de y les va a dar, que va a dar exactamente lo mismo, que si ustedes hacen esa misma integral y van de acá, con un contorno que es este, y después con un contorno que es este, y llegan a ese punto. Por supuesto que es más difícil hacerlo a través de esto. Y mucho más difícil es hacerlo con toda esta fórmula. O sea, con lo que yo hice recién, el ejercicio este. Entonces, en este caso, si yo tuviera que resolver la integral de z cuadrado, no hace falta que yo ponga acá x cuadrado menos y cuadrado más 2xy y hacer diferencial de z y parametrizar la curva si fuera una curva que va de 0 hasta 1 más y. Porque en este caso, como la función z cuadrado es entera, en cualquier es analítica en todo el plano, directamente se puede obtener el derivando o integrando el polinomio z cuadrado. Evaluándolo, porque bueno, aplicaríamos, si yo quiero la integral entre 0 y 1 más y, va a dar un valor. Si quiero la integral entre 0 y 3 más y, va a dar otro valor, pero ahí ya los puntos son otros. Es como si yo acá le dijera, quiero hallar la integral entre este z1 y z2. Bueno, si yo elijo cualquier otro camino, va a dar lo mismo. Pero si yo quiero hallar la integral entre z1 y otro punto por acá, z3, no va a dar lo mismo, va a dar otro valor. Pero también si varío el contorno y los puntos inicial y final siguen siendo z1 y z3, va a dar lo mismo. Siempre que me mantenga dentro de una región donde la función es analítica. ¿Sí? Entonces eso es lo importante de ver esto. Y esto lo que ustedes pueden hacer es probarlo, haciendo, por supuesto, acá se hace así de fácil, o sea, se pone esto evaluado en 1 más y, menos la evaluación en 0, que daría 0, y acá lo que pasa es que no lo he resuelto. Pero tendría que hacer el cubo de este binomio y llegar a un complejo como corresponde, sino que no era ese el objetivo de plantear esto. El objetivo es lo que dice acá, si no me equivoco. Y este resultado sería el mismo para cualquier contorno que una los puntos 0 y 1 más y. Es decir, que la integral, en este caso, sería independiente del camino elegido. Cada tanto ustedes van a ver que yo leo para corregir si está bien lo que yo puse, que ya lo he puesto un montón cuando lo he redactado. Pero bueno, no depende del camino recorrido. Eso después lo vamos a ver en algún ejercicio, que vamos a ver que sí depende o no depende, y que la integral daría lo mismo. ¿Sí? Pero para eso tenemos que ver contornos cerrados. Teorema de Cauchy-Orsat y todos estos teoremas que hay acá, que lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, no sé si quedó más o menos entendido que esto. Si yo pusiera acá, a ver si quedó entendido, no sé si tengo otro. Con esto no vamos a ver más nada. No creo que tenga otro. No, porque estas son integrales en contorno cerrado. Bueno, pero si yo acá mismo pongo, por ejemplo, quiero sacar la integral, vamos a poner con azul, la integral del seno de z, bueno, no me escribe esto. Me borro todo. Me equivoqué, bueno, no importa. Quiero sacar la integral de seno de z por diferencial de z. Indefinida. Entonces ustedes dirían que esta integral, ¿cuánto vale? Coseno de z. No. Menos coseno de z. Menos. Bueno, porque se cumplen las reglas de diferenciación. Y si yo ahora Profe, ¿no llevaría más la constante? No, directamente puedo decir,
le podría poner una constante, pero la constante sería como la evaluación de esa función en 0, que después si yo lo derivo, en realidad eso no aparecería. Si yo quiero hallar una integral indefinida, digo directamente esto. Nosotros no vamos a aplicar esto así, en este sentido, ¿sí? Si usted le quiere poner mala constante, le ponemos mala constante. Para hacerlo, para darle el gusto. Y está bien, está bien. Pero si yo ahora derivo esto, ¿qué pasa? Esto es Sí, 0. claro. Y esto queda menos seno, queda 0. ¿Está? ¿Y por qué? Bueno, no intervendría la constante cuando yo ahora quisiera hacer la integral entre 0 y 1 más i. Bueno, que acá no voy a poner 1 más i porque va a dar difícil evaluar esto. Vamos a poner entre i y pi. No. Y yo quiero que al evaluar seno y coseno queda múltiplo de pi. Esperen, vamos a borrar bien. Si evalúo el seno en pi, bueno, lo vamos a hacer con así, o el coseno, de seno de z. O sea que ahora estoy dando un contorno, pero no estoy dando el contorno por dónde voy para ir de 0 a pi. O sea, yo podría ir por el segmento de recta, por el camino más corto, diríamos. A ver. Entre 0 y pi, que sería acá 0, y acá pi, supongamos. Y supongamos que voy por el camino celeste, que sería esta recta. Bueno, me salió media. Ahí voy. Y entonces ustedes me dirían, bueno, yo tengo que parametrizar la curva, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy. Tengo que, esta curva, ¿cómo sería? Esto es X y esto es Y. Estoy inventando, chicos, es que a veces cuando yo invento para hacerle X igual a T, sería. Sí, cuando invento para hacerle ver algo, capaz que me trago y me sale cualquier cosa porque inventé un ejercicio que no tuve en cuenta algún concepto teórico que no está bien. Pero acá creo que va a estar bien. Entonces sería X igual a T, o X que varía entre 0 y pi, y igual a 0. O sea que acá yo podría poner seno de X directamente. ¿Y cómo quedaría este diferencial de X? Quedaría diferencial de Z, de X más Y diferencial de Y. Pero diferencial de Y sería Z, porque Y vale Z. Entonces esto quedaría seno de X por diferencial de X directamente. Y sería fácil. Y a ver, lo hagamos de las dos formas. Si quedaría seno de X por diferencial de X sobre este contorno, ¿sí? Recorrido en este sentido, porque no es lo mismo. ¿Cuál es la integral de seno de X? O sea, acá tendría que poner el contorno C, esto está mal. ¿Saben por qué está mal? O sea, no es correcto, digamos, en forma de expresarlo. ¿Por qué? Porque si está la variable z, acá z no es la que varía de 0 a pi, aunque acá aparezca, sí, que la variable z acá vale 0 y acá vale pi. Pero en realidad sería en el contorno C, porque podría ser que este contorno C, y acá ponemos C, podría ser así, distinto. Ahora, como los puntos extremos en este caso son justo que coinciden con X, digamos con Y igual a 0, entonces, bueno, esto se podría reemplazar por la integral entre 0 y pi de seno de X por el diferencial de X. Bueno, y esto es una integral real. ¿Cuánto da esta integral? Coseno menos coseno de X valuado entre, que acá sí no le voy a poner la constante, menos coseno de X. Me sale un menos y no me sale. Valuado entre 0 y pi, ¿cuánto quedaría? Valuado en pi, ¿cuánto da?
Menos 1. No, 1. Sí, pero como está el menos, pongamos 1. Y después menos menos quedaría más. La evaluación en 0, coseno en 0, 1. Y esto daría 2. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, yo lo quiero hacer por él, le quiero hacerle difícil? Pero no, esto no lo vamos a hacer, ¿no? Supongamos que acá pasa una parábola, que le doy la coordenada del vértice y todo, pongamos que es pi sobre 2, y quiero que ustedes hagan la integral sobre este contorno, para ir también de 0 a pi, o sea, sobre esta partecita, tramo de parábola. Y ya esto no es la parametrización así. Acá quedaría seno de x más y, tendría que aplicar la fórmula del seno, seno de x por coseno hiperbólico de y, más y seno. Y después evaluar y en función de la parábola, con x al cuadrado y x, porque está desplazada para colmo. ¿Se imaginan la integral que me quedaría acá, no? Y los extremos sigue siendo entre 0 y pi, porque si tomo, bueno, la x como variable, la x varía de 0 a pi, eso, pero sobre esa parábola. Bueno, ¿alguien lo quisiera hacer a eso? Si alguien lo quiere hacer, le doy un premio. No, si se pone a perder el tiempo en hacer todo eso, lo que quiero hacerle ver que es inútil, porque lo mismo le va a dar 2. ¿Y por qué le va a dar 2? Y esto tiene que ver con lo último que acabamos de explicar. Porque como el seno de z es una función analítica en todo el plano complejo, ¿sí? Entonces, si yo tomo 2 puntos cualesquiera y uno de esos 2 puntos con cualquier contorno o arco simple, la integral no, se va a mantener invariante. O sea que no depende del camino recorrido. Entonces tiene que dar 2pi igual. Y yo entonces, por eso digo que vale el concepto de hacer una integral indefinida. Porque entonces yo le podría hacer indefinida y decir, la integral del seno de z vale menos coseno de z, más la constante. Ahora, si yo quiero tomar los puntos 0 y 2, bueno, quedaría entre 0 y pi. Esto quedaría entre 0 y pi. Y daría lo mismo acá 2. ¿Qué pasa si ahora quiero tomar este contorno? Y bueno, da lo mismo porque la integral del seno es el menos coseno y los límites de integración son estos. Y aplico el concepto de que la integral es invariante bajo distintos caminos para llegar al mismo punto, o salir del mismo punto y llegar al otro punto, al mismo que teníamos. Y entonces directamente va a dar 2, y no tengo que hacer toda esa parametrización. Pero bueno, perdón, esto lo puedo hacer solamente cuando tengo la integral de una función elemental de z que yo ya conozco, y sé dónde es analítica. Por eso hemos hecho el estudio de todas las funciones elementales que vamos a trabajar con variable compleja, hiperbólica, trigonométrica, logarítmica. ¿Qué pasa? Yo tengo acá la logarítmica es más complicada. Logaritmo de z. Y su integral es 1 sobre z. Perdón, no, es la integral del logaritmo. Hay que hacerla por parte, no. Estoy haciendo al revés. La derivada, si tuviera 1 sobre z acá, la integral sería el logaritmo. Pero ahora 1 sobre z no es una función analítica en todo el plano complejo. ¿Dónde no es analítica? 1 sobre z. En 0. Bueno, entonces si yo tengo esto, ya no sería posible hacerlo entre esto y esto, porque acá estaría incluyendo el 0. Pero si yo tomo 2 puntos cualesquiera y lo uno por cualquier camino para llegar a esos puntos, la integral va a ser exactamente lo mismo. Y el logaritmo lo voy a poder evaluar. ¿Por qué? Porque el logaritmo, ¿dónde no lo puedo evaluar? Solamente en 0. Ahora, el logaritmo no es la función que es analítica. La que es analítica o que tiene que ser analítica es la función integrando, ¿sí? Porque si analizaríamos el logaritmo,
tendría que sacarle también todo el eje real negativo. Si fuera el logaritmo natural principal, porque ya ahí ya no puedo meterme con logaritmo multivaluado, porque entonces ya no se cumpliría, ¿sí? Pero bueno, esto era como para que vean un poquito más, me surgió este ejemplo, pero para que veamos que si la función integrando que tengo que integrar, valga la redundancia, es una función elemental de la variable z, y dependerá del camino que yo tenga que elegir si parametrizo o no parametrizo el curvo. Porque si no pasa por ningún punto donde la función pueda no ser analítica, no hay ningún problema y va a dar directamente la integral en forma indefinida. Y después la evalúo entre el extremo inicial y el extremo final, simplemente. ¿Estamos? Bueno, no van a tener, en la guía van a tener ejercicios del tipo este que hemos visto acá, ¿no? O sea, de este, que van a tener que parametrizar la curva, y bueno, porque acá no va a quedar una función elemental. Ya vamos a ver funciones elementales cuando veamos estos teoremas. Acá sí. Y miren que acá aplicamos condiciones de Cauchy-Riemann. De nuevo. O sea que vamos a ir. Por eso este tema está muy relacionado a todos estos temas. Y no puedo cortar el parcial acá. Y además porque si no van a quedar mucho más temas para el segundo parcial. O sea que casi toda la parte de variable compleja es lo que va a entrar en el primer parcial. Y esto hasta acá creo que era lo último, sí. Bueno, esto lo vamos a ver el miércoles. Ahora lo saco. Sí, me sale. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Y si no, hacemos un recreo y después ya vamos a hacer todo el ejercicio, ¿no? Ninguno. Ejercicio de los que, bueno, que quieran preguntar ustedes, o los que yo tengo preparado de transformaciones, de integrales, a lo mejor puede ser alguno, pero ya hemos hecho varios, creo que les debe interesar sacarse la duda de los temas anteriores. Así que veamos eso. Bueno, ninguna pregunta. Entonces los veo dentro de 15 minutos. Voy a dejar presentar. ¿Se cortó internet? ¿No? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, acá están. Me parece que se había cortado internet. Porque a mí me estaba fallando internet, así que